y a poner este tiempo en manos del Señor. Bien lo decía nuestro hermano Oscar ahorita en la introducción de una de las canciones de los himnos. Qué bueno es poder venir a exaltar, glorificar, alabar el nombre del Señor, porque Él nos bendice a través de la exposición de su palabra. Amado Dios, honra y gloria damos a ti en esta mañana, mi amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos presentamos como iglesia, como hermanos, clamando a ti para que seas tú obrando en cada uno de nosotros y santificándonos a través de la exposición de la Escritura. Permite que nuestros corazones estén dispuestos, nuestras vidas, nuestras almas estén dispuestas y atentas para lo que por medio de tu palabra tú tienes a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo dándonos luz y redarguyendo nuestros corazones, y que podamos tener claridad y entender más lo que la Escritura nos enseña. Señor, que no haya argumento alguno en esta mañana que obstaculice, que distraiga nuestras vidas, sino que tengamos oídos para oír lo que tú nos dices a través de la Escritura. Respalda tu palabra, Señor, y usa mi vida para que la Escritura sea transmitida de una manera fiel, como tú nos lo has ordenado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, no sé si usted ya tiene ahí en pantalla, pero seguimos en la serie que hemos venido exponiendo durante los últimos domingos, por así decirlo, casi todos los domingos de diciembre, sobre el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y en esta mañana le he puesto como título a la enseñanza: la autoridad y el cuidado pastoral en la iglesia local. La autoridad y el cuidado pastoral en la iglesia local. Y debo confesar que enseñar sobre este tema resulta un poco incómodo, y más cuando tiene que ver con lo referente al oficio y las responsabilidades en lo que demanda la labor pastoral. Pero también resulta un poco incómodo porque se puede presentar de que se piense que es un tema y un texto que se usa para sacar beneficio de nuestro propio provecho como pastores. Quiero ser sincero y quiero confesarle eso. Lo que me anima o lo que nos anima y en lo que debemos reposar como pastores es en el mandato que Dios nos ha ordenado, y es el de predicar y dar a conocer todo el consejo que proviene de Él. Y aquí en este pasaje encontramos una parte de la palabra la cual nos fue encomendada para que la predicásemos a tiempo y afuera y fuera de tiempo. Antes de abordar y profundizar el tema de esta mañana, quiero comentar y aclarar algunas cosas con respecto a la autoridad y el cuidado pastoral, que nos ayudarán y traerán claridad para que podamos entender un poco mejor de cómo la iglesia tiene responsabilidades y se ve beneficiada a través de las mismas. Deseo comenzar diciendo que algunos de los peores estragos causados a la fe cristiana durante la historia han sido generados por el resultado directo de estructuras eclesiales no bíblicas,
Esos estragos han sido causados a la fe cristiana, han sido causados durante la historia por el resultado directo de estructuras eclesiales no bíblicas. Para dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, apenas unos siglos después de la muerte de los apóstoles, las iglesias cristianas comenzaron a asimilar los conceptos que tenían que ver con el poder, la autoridad y el sacerdocio, lo que conllevó a que el resultado de enfatizarse en estos conceptos dio como resultado que el gobierno de la iglesia se clericalizó y sacralizó. Para que usted me entienda, en estos conceptos, que se dio potestad a un grupo de hombres para que tuviesen una intervención excesiva en la vida de la iglesia, impidiendo el ejercicio de los derechos de otros miembros de la iglesia. Y también al decir que se sacralizó, fue porque atribuyeron el carácter sagrado a cosas o actividades que no las tenían. Quiero dar un ejemplo. Sacralizaron cosas o actividades que no eran sagradas. Y quiero dar un ejemplo. Y el ejemplo es muy claro, es el del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, dentro de muchos, ¿no? O sea, dentro de muchos ejemplos. Que al este grupo de hombres, ¿cierto?, clericalizar y sacralizar las cosas, distorsionar la verdadera escritura o doctrina, vemos que en el cuarto mandamiento, cuando usted mira Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, habla sobre que el cuarto mandamiento, sobre acordarnos de santificar el día de reposo. Pero, ¿qué hizo este grupo de hombres? Nombraron este cuarto mandamiento de la siguiente manera: santificar las fiestas. A eso se refiere al distorsionar, y esto contribuyó, ¿cierto?, estragos en la fe cristiana siglos después de que los apóstoles murieran. Ahora, esto lo hacían, era para que eventos como estos, al ser sacralizados, ¿cierto?, eventos como esos trajeran contribución, ¿a quién? A Roma. Ahora, todo esto lo hicieron, curiosamente, todo esto lo hicieron bajo el nombre de Cristo, así trayendo como consecuencia que la privación del pueblo de la verdad escritural fuese también corrompida la sencilla y familiar estructura de las iglesias apostólicas, dando paso a gobiernos e instituciones eclesiales sometidos a pensamientos y beneficios de hombres. En esta introducción que le estoy narrando, veo necesario que usted y yo entendamos de dónde provienen los gobiernos o el gobierno bíblico eclesial y por qué en la historia, ¿cierto?, fueron corrompidos y distorsionados. Ahora, más adelante, usted va a ver la necesidad de poder entender esto, ¿cierto? Usted va a ver la necesidad, porque vamos a hablar de la autoridad pastoral. Al pasar la historia, mi querido amigo y hermano, debido a todo esto que desde inicio se ha presentado, se han levantado nuevas formas de estructuras eclesiales antibíblicas, donde vemos mujeres ejerciendo oficios que no les corresponde y que se les ha atribuido por malos contextos escriturales. También vemos grupos de hombres que se han tomado de una manera arbitraria el gobierno de la iglesia. Vemos también a hombres solos, ejerciendo la labor de pastor sin que nadie, sin a quien rendirle cuentas, bajo la premisa que este hombre es el ungido de Dios y que nadie puede levantar acusación contra ellos. Esto dentro de otros más ejemplos. Todo esto lo vemos al pasar la historia y lo seguimos viendo, y ha traído como consecuencia pensamientos en la iglesia, pensamientos en las personas, como el siguiente que le voy a decir.
yo no sigo a los hombres, sino a Cristo. Esos son pensamientos que se han generado por causa de todas estas estructuras antibíblicas eclesiales. Yo no sigo a los hombres, sino a Cristo. Y quiero decirle algo, es claro que si esta frase tiene el sustento mismo en la Escritura, pues la apoyamos. ¿En qué sentido? En que la Escritura nos enseña en Hechos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Pero también nos enseña en el libro o en la carta a los Hebreos que debemos tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si el enfoque de esta frase es bajo estas premisas, las apoyamos totalmente. Totalmente, es una frase válida en lo que refiere en lo que refiere cuidar y mantener las verdades bíblicas. Hasta ahí estamos bien. Pero seamos honestos. Hay que ser honestos, y esta frase en la mayoría de ocasiones las oímos venir de personas que quieren tener una vida religiosa, autónoma e individual. Y esto es contrario a la esencia de la vida cristiana eclesial. He mencionado esto porque antes de referirnos a la autoridad y cuidado pastoral dentro de la iglesia local, quiero que miremos lo que la Escritura nos muestra realmente en cuanto al gobierno y estructura de la misma. Y así poder nosotros como miembros, todos nosotros como miembros, beneficiarnos de las bendiciones que Dios nos ha dejado en medio de pertenecer a una iglesia local. Lo primero que quiero que miremos y aclaremos es que el Nuevo Testamento vemos que la iglesia está gobernada por una pluralidad ¿de qué? De ancianos y pastores. En el Nuevo Testamento vemos claro que la iglesia está gobernada por una pluralidad de ancianos pastores. Y quiero comenzar hablando primero de un texto que, aunque no nos habla con referencia directamente a iglesias locales, pero ya vamos a mirar otros, sí nos muestra la importancia de la compañía a la hora de predicar la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la Escritura. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí vemos unas palabras del Señor Jesucristo sobre 70 discípulos que fueron comisionados con una labor importante, y era de ir de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando la palabra que Él mismo, el Señor Jesús, les había enseñado. Pero no me voy a enfocar en el sentido de este pasaje en cuanto a lo que el Señor les había ordenado. Me voy a enfocar en algo, y es lo que quiero rescatar de aquí, de este pasaje, es la importancia de la compañía como principio en cuanto a la labor honorable que Dios ha dado a los hombres de enseñar. Es la compañía como principio en cuanto a la labor que Dios ha dado a los hombres para llevar las verdades o doctrinas bíblicas, ¿cierto? Y tener siempre presente que la misma Escritura nos avala o nos respalda este principio de compañía. Creo que el pasaje que voy a leer, muchos lo conocemos porque a veces lo hemos usado para otro tipo de ceremonias o circunstancias. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, mire lo que dice. Aquí encontramos algo que nos ayuda a respaldar lo que la misma Escritura nos enseña en cuanto al principio de compañía. Mire, versículo 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Ahora, como les mencioné hace unos segundos, en este pasaje que acabamos de leerle Lucas no refiere directamente a iglesias locales, pero sí vemos un principio de pluralidad y vemos un principio de compañía. Quiero que ahora miremos unos pasajes que hacen referencia al gobierno plural en iglesias locales. Hebreos 13:17, el versículo base que estamos viendo hoy. Pero vamos a leer la primera frase. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a quién? A ellos. Quiero hacerle una pregunta. ¿El autor de Hebreos está hablando en singular o está hablando en plural? Es notorio que el autor de la carta de Hebreos hace énfasis en este último capítulo, que es el 13, sobre los deberes que tienen los oyentes o destinatarios, los cristianos, que eran judíos, y uno de esos deberes es someterse a sus pastores, dejando por sentado que no era uno solo, el que estaba al frente de la enseñanza de estos judíos, de estos hebreos que habían sido esparcidos de un lugar donde ellos se congregaban, sino lo que quiere dejar aquí el autor de Hebreos era que mínimo eran ¿cuántos? 2, al hablar de pluralidad, mínimo eran 2, lo que nos enseña y nos avala que los gobiernos de las iglesias deben ser por la pluralidad de ancianos. Ahora, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El autor de Hechos, Lucas, nos señala que al regreso del primer viaje misionero de Pablo, él junto con Bernabé pasaron por algunas aldeas o ciudades locales, constituyendo y nombrando ancianos. Note que el versículo cuando dice ancianos lo habla ¿en qué? ¿En singular o en plural? En plural. En cada iglesia lo habla en singular o en plural? En singular. Ancianos en cada iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En su saludo, Pablo, al escribir la carta a la iglesia ubicada en la ciudad de Filipos, a la iglesia local ubicada en la ciudad de Filipos, hace referencia a la pluralidad en los oficiales de la iglesia, incluidos también ¿quiénes? Los diáconos. Y a través de otros pasajes del Nuevo Testamento podemos mirar la confirmación de la necesidad y la normativa de un gobierno plural en la iglesia local. Pero al punto, mi querido hermano y amigo, que yo quiero llegar con esto, es a que como iglesia local y como iglesias bíblicas podamos ver la importancia de trabajar unánimemente en la organización y en el orden para así entender la autoridad a la cual como miembro debo sujetarme, para entender la autoridad a la cual como miembro debo sujetarme y también para entender los beneficios que trae el cuidado a través de los ancianos y los pastores. Como le dije, vamos a mirar dos cosas antes de ir en unos puntos del pasaje. Lo primero era corroborar cómo la Biblia nos enseña sobre la pluralidad en el gobierno de iglesias locales. Lo segundo que vamos a mirar aquí, para poder entender lo que ya hemos dicho, es que el Señor Dios fue quien instituyó pastores para las iglesias. El mismo Señor Dios fue quien instituyó los pastores para las iglesias. En el Antiguo Testamento vemos una promesa para el remanente que Dios ha apartado para sí y que a través de pastores ellos serían cuidados. Jeremías capítulo 23, versículo 3 y 4. Jeremías capítulo 23, versículo 3 y 4, miren lo que dice la Escritura. Y yo mismo, ¿quién estaba hablando ahí? El Señor.
y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahí ya tenemos una luz, algo que nos avala y nos respalda. ¿Quién fue el que instituyó y puso pastores? Para cuidar su grey. Pero ahora en el Nuevo Testamento, para poder soportar esto que vemos en la Escritura en el Antiguo Testamento, encontramos la confirmación de esta promesa. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién los puso? ¿Ellos mismos? El Señor Dios. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos tiene que ver con ancianos, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Es notorio, mi amigo y mi querido hermano, lo que la Escritura nos enseña, y es el mismo Dios quien ha puesto pastores para cuidar y pastorear la iglesia que fue comprada por la sangre del Cordero, en donde Cristo es el pastor de pastores, en donde Cristo es la cabeza sobre toda su iglesia, y es quien ha dado las instrucciones a través de la Escritura de cómo gobernar y de cómo administrar lo que es de su posesión, porque las ovejas son de Él. Esto he querido dejarlo claro para que podamos entender un poco más lo que la Escritura nos dice allí en el pasaje de la carta a los Hebreos que estamos mirando esta mañana. Y quiero que lo leamos una vez más. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero que miremos este pasaje teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en la introducción, de la necesidad de un gobierno plural, pero también de entender que al someternos a pastores, no es a pastores impuestos por hombres, ni es a pastores que imponen sus órdenes o sus mandatos. Por eso quería dejar en claro en esta introducción que el mismo Dios fue el que instituyó y ofició pastores para su iglesia, para que cuiden la grey. Y que el pastor, como lo acabamos también de ver, el pastor o los pastores, ¿cierto?, cuidan, administran, gobiernan la grey, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, comprada por la sangre del Cordero, cuidan y lo protegen, no con sus pensamientos, ni con su voluntad, ni con lo que ellos quieran ordenar, sino que ellos lo cuidan con lo que el Señor ha regulado y les ha dejado en la Escritura. Ahora, vamos a ver este pasaje en tres partes. La primera parte la he llamado la autoridad de los pastores. La autoridad de los pastores. Es notorio que si Dios fue quien instituyó a los pastores, usted lo puede también corroborar en Efesios capítulo 4, versículo 11, no lo vamos a leer. Es notorio que si Él fue quien los instituyó, al Él mismo hacerlo, fue quien dio la autoridad para gobernar, fue quien dio la autoridad para administrar, autoridad delegada por Cristo mismo. Cuando se habla de autoridad, y quiero que usted y yo entendamos esto también, cuando se habla de autoridad, la gente o en el corazón o en la mente de las personas siempre se piensa de una manera equivocada, y se piensa de sometimiento.
Se genera un pensamiento en la mente del hombre sobre autoritarismo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando se genera o hay como tradición o hay una idea preconcebida en nuestra mente de esto, en oposición a esto se genera inmediatamente una reacción ocasionada por el pecado del orgullo en el corazón del hombre. ¿Y sabe cuál es? Salen a relucir frases como las que dijimos al principio: yo no sigo a los hombres sino a Cristo, cuando pensamos que es autoritarismo. Y esto es porque no hemos entendido del porqué de la necesidad de pastores en una iglesia. Siempre tenemos el pensamiento que hemos traído de nuestra antigua naturaleza, y es que yo no le hago caso ¿a quién? A nadie. Siempre tenemos ese pensamiento de nuestra antigua naturaleza, es que yo soy así, y aún voy un poco más allá, y voy a atreverme a decir aquí algunas frases que he escuchado. Hay hermanos que se atreven a decir lo siguiente: es que yo soy así desde pequeño y siempre me criaron así. Frases como la siguiente: a mí me cuesta porque es parte de mi naturaleza y de mi forma de ser y yo no me someto a nadie. Déjeme decirle algo, y quiero ser muy honesto y espero me entienda. Si usted ha sido de esos, quiero hacerle una pregunta: ¿dónde ha quedado lo que dice la Escritura en cuanto a que el Evangelio es poder de Dios para salvar? Y como salvo, ¿dónde queda lo que dice la Escritura en cuanto a que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas? Porque si a mí me criaron así, eso es parte de la antigua naturaleza. Ahora en Cristo soy una nueva ¿qué? Y ahora, si yo no conocí el Evangelio desde pequeño, pero si el Señor me permite conocer el Evangelio ahora, gloria a Dios por eso. Y ahora mi Padre que está en los cielos es el que me forma, me cría, me educa bajo los parámetros que están en la Escritura. Cuando somos partícipes de este tipo de pensamientos, estamos colocando nuestra voluntad y nuestro criterio por encima de la voluntad y del criterio escritural. Cuando usted y yo somos partícipes de estos pensamientos, estamos colocando mi voluntad y mi criterio por encima de la voluntad del Señor y del criterio escritural. Por lo tanto, sería algo como que a un poco vago el ejemplo. Ustedes saben que a veces yo coloco ejemplos que pueden ser un poco vagos, pero da lugar, y quiero narrárselo y aquí lo apunté. Y es un ejemplo tal como el siguiente. Es como el que está buscando trabajo porque no tiene, ¿cierto? Es como el que está buscando trabajo porque la situación económica en casa está dura y tiene bastantes responsabilidades. Y ha pasado un buen tiempo sin encontrar trabajo y sin laborar. Y le llega una oportunidad. Y en esa oportunidad va a una entrevista y le van a dar el trabajo, pero la persona resulta condicionando. Y al condicionar resulta diciendo lo siguiente: bueno, está bien, yo recibo el trabajo, pero no puedo entrar a las 7 de la mañana porque no alcanzo. Voy a entrar a las 8 porque me queda más cómodo. Y además de eso, querido jefe, o bueno, futuro jefe, necesito salir todos los días a las 5 de la tarde, no puedo salir más tarde. Algo así son los ejemplos cuando nosotros se nos dice sometámonos a los pastores y los pensamientos que acabamos de decir están en nuestra mente y aún sostenemos que como yo soy así, nadie me cabe. Es un ejemplo, aunque muy vago, da lugar. Porque a veces condicionamos lo que necesitamos y cuando lo tenemos, lo condicionamos y ya no. Y así pasa. Todos necesitamos ser salvos. ¿Qué hombre no necesita ser salvo de la ira, del pecado y de la condenación? Todos. Cuando llegamos a las verdades escriturales y en esa salvación que Dios ha traído a nuestras vidas, nos ha ordenado ser partícipes y hacernos miembros de una iglesia. Y dentro de eso el Señor nos ha ordenado someternos porque hay alguien que nos va a cuidar, Cristo, a través de hombres.
pero aún resultan pensamientos como el que está buscando trabajo, condicionando. No, yo no me someto a hombres porque son hombres, yo me someto es a Cristo. Bueno, no es como ilógico y no es como contrario a las necesidades que tenemos como seres humanos el no reconocer la autoridad de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia es en cierta forma ser rebelde contra Dios mismo. La Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí o no? Eso nos enseña la Biblia en Romanos, ¿cierto? La Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a nuestros jefes cuando habla de los siervos. Eso nos enseña el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios. La Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a nuestros padres y obedecerlos cuando habla hacia los hijos, ¿cierto? También enseña a sujetarse a los esposos cuando la Biblia o el Señor Dios está hablando a las esposas. Pero también nos enseña, mi querido hermano, que debemos sujetarnos a los pastores, y noten que lo manifiesta, según el pasaje que estamos viendo, lo manifiesta en dos palabras que refieren a la obediencia y a la sujeción, en pro de un beneficio que recibe el miembro que es pastoreado, y que ya en un momento veremos el beneficio. Pero aquí cabe aclarar que el motivo de la sujeción y la obediencia no debe ser meramente mecánico, no debe ser meramente humano, sino debe ser un acto diligente en obediencia primero a Dios y en amor a su iglesia. Sabiendo que el sometimiento no debe ser por pensamientos humanos o formas humanas inventadas por los hombres, no, sino que el miembro pueda ver en sus pastores que su obediencia es porque ellos proclaman la verdad y porque ellos hacen el deber bíblico que les ha sido encomendado. La obediencia debe ser el resultado de que la misma Escritura ha convencido los corazones, ha persuadido los corazones, y que los miembros ven en sus pastores que ellos están transmitiendo la verdad que Dios les ha encomendado. Corroborémoslo, la misma Escritura lo dice, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es responsabilidad, mi querido hermano y mi querido amigo, es responsabilidad del pastor mantenerse y enseñar las verdades que se le han encomendado, ya que a través de este ejercicio encuentra obediencia en los miembros. ¿Saben por qué? Aunque no es interés del pastor o de los pastores, voy a predicar la verdad para que ellos se sometan. No, porque quien convence, ¿quién es? El Señor. Pero cuando la verdad es explicada, la verdad es enseñada y la palabra de verdad es proclamada para que el mismo Señor persuada los corazones, hay cambio en las almas. Por eso al el pastor tener esta responsabilidad en el ejercicio que Dios le ha encomendado, recíprocamente encuentra obediencia en las personas, sabiendo que quien convence es el Señor. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, la palabra obediencia viene de un término que significa persuasión o persuadir. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo puede ser persuadido un corazón? ¿Cómo puede ser persuadido un corazón? Con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Es también deber del miembro respetar y someterse a sus pastores cuando ellos hablan la verdad, no cuando ellos hablan a su manera de ser, sino cuando ellos hablan la verdad.
aunque cabe aclarar aquí algo y es lo siguiente. Cabe aclarar aquí algo y es lo siguiente. Los pastores son hombres de carne y hueso. También son pecadores redimidos por la misma sangre con la que usted y yo, mi querido hermano, fuimos redimidos. Los pastores también tienen errores, también. Y los pastores también necesitan de otros miembros, porque son parte de una familia. Y así como todos los miembros necesitan hermandad, fraternidad, amor, paciencia, comunión, ellos también lo necesitan. Pero esto no le da la libertad como miembros, aún mencionando todo esto, no le da la libertad como miembros de faltar el respeto al pastor o a sus pastores y de ponerlos por debajo de su posición que Dios les ha delegado. Hoy en día, las iglesias carecen de unidad porque no valoran el púlpito donde Dios los ha puesto. Al no hacerlo, están rompiendo un principio de unidad, porque valoran más otros púlpitos y hacen de otros púlpitos la regla y las palabras más creíbles que las de su misma iglesia. Debemos sujetarnos a ellos porque Dios los ha colocado como autoridad. Debemos sujetarnos a ellos aún en temas que no nos agraden, aún en temas que quizá a usted y a mí no nos van a agradar mucho, ¿cierto? Pero que si son bíblicos tendrán que tomarse decisiones. Y que si el Señor está permitiendo que estos temas se tomen de una manera bíblica, aunque a usted y a mí no nos agraden, es porque el mismo Señor está formando, organizando y dándole orden a la iglesia. Quiero abrir un paréntesis aquí antes de pasar al segundo punto. Y cuando meditaba un poco en esto, quiero anclarlo con lo que le decía al principio. Es un poco incómodo, porque puede venir a nuestra mente de que se usan estos textos para decir cosas que favorezcan, pero realmente debemos exponerlos de una manera sincera, honesta. Y quiero abrir un paréntesis aquí porque, mi querido hermano, en muchas iglesias, en muchos lugares, se tiene más en cuenta la palabra de pastores de afuera que la del mismo pastor de las iglesias, o la de los mismos pastores de sus iglesias. Y quiero decirle algo. Al entrar en esto, usted y yo como miembros estamos rompiendo en un principio de unidad. Porque al ser familia, yo me someto a mi Padre que es Dios, ¿cierto? Pero me someto a la cabeza que es Cristo y a la cabeza que Cristo ha puesto sobre la iglesia, que es los pastores. Y cuando ellos hacen la tarea de una manera coherente con las Escrituras, predicando la verdad, como lo acabamos de ver aquí en 2 de Timoteo, en cierta manera, usted y yo, como los debemos siempre ir y escudriñar las Escrituras. Eso es claro. Pero usted está rompiendo, mi querido hermano, usted y yo podemos romper el principio de la unidad aun cuando hacemos más creíble las palabras de otro de afuera que la de su misma iglesia. Y un ejemplo muy claro es que si usted y yo somos hijos, usted no va a ir a donde el vecino a decirle: vecino, ¿me deja jugar el Xbox? Es que mi papá no me deja jugar. Y el vecino le va a decir: claro, mijo, es suyo, juegue. Y usted jugando, y cuando su papá lo ve: bueno, ¿y usted por qué está jugando si yo no le dije que jugara a Xbox? Porque le fue mal en el colegio, porque ha sido desobediente, porque ha sido rebelde, porque le he dicho que haga esto y no lo hace. Ah, no, es que el vecino me dijo, y como el vecino me dijo, pues yo le hago caso a él. Pero ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad?
Vuelvo y digo, esto con coherencia escritural y con que usted y yo valoremos el púlpito de nuestra iglesia. No le estoy diciendo, ni lo estoy coactando para que no escuche a otros. No. Se lo escuchaba hace unos días a un pastor que quizá hablaba de lo mismo. No le estoy diciendo eso porque si no, que el Señor me castigue. ¿Cierto? Pero le estoy diciendo que no coloque a otros por encima del lugar donde Dios lo ha puesto. Porque si Dios lo ha puesto ahí, es por algo, porque el mismo Señor lo colocó ahí. Segundo, beneficios de reconocer la autoridad de sus pastores. Beneficios de reconocer la autoridad de sus pastores. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Voy a leer una frase del versículo. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cuando vemos que los miembros deben sujetarse y obedecer a sus pastores, no es una indicación meramente de interés que el miembro de una iglesia deba hacer. En pocas palabras, yo hago esto para que el pastor haga esto por mí. Yo me sujeto o le obedezco para que él haga esto por mí. Eso sería interés. Pero no es esa no es la razón. La obediencia y la sujeción debe ser algo meramente natural en la responsabilidad del pastor de velar y cuidar, pero también en la responsabilidad de sujetarse y obedecer. El pastor tiene la responsabilidad de velar y cuidar de su alma, mi querido hermano, porque Dios le va a demandar esa alma o las almas que Él mismo le ha dado para que las cuide. Esa es una responsabilidad grande que tienen los pastores. Cuando miramos la palabra velar aquí en Hebreos, en el pasaje que estamos viendo, hace referencia a vigilar. Y esto posiblemente es lo que tenía en mente el autor de la carta. En cuanto a la vigilancia que en la antigüedad prestaban los hombres que Dios ponía como atalayas en medio del pueblo para vigilar y para amonestar y persuadir al pueblo con las mismas palabras de Dios. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 nos dice lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿A quién está hablando Dios ahí? A Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esta palabra aquí tiene que ver también con el término de centinela. ¿Y qué es lo que hace un centinela? Es el que guarda un lugar aún de noche. ¿Qué es lo que hace un centinela? Es el que está vigilando aún de noche un lugar que se le ha encomendado. Mis queridos hermanos, hay un beneficio que a veces usted y yo como miembros no percibimos de una manera física o de una manera tangible, ¿cierto? ¿Y cuál es? Que si su pastor verdaderamente es obediente al Señor y a su palabra y a lo que Él está mandando y hablando, su pastor está haciendo lo que hace un centinela, lo que hace un atalaya, y es que está vigilando aún de noche por su alma. Esto es un beneficio de usted como miembro. Y esto es algo que muchas veces no es tangible, ni no se percibe meramente de manera física. Eso es algo que usted no lo ve, pero tampoco es algo que se le tiene que estar contando. Porque imagínese a su pastor hablándole: anoche estuve orando por usted, antenoche también estuve vigilando su vida y su alma. No, Él es obediente al Señor. Y usted debe estar confiado en que Dios ha puesto hombres que velan por su alma de día y de noche. Es un beneficio de ser persuadido por la palabra, de aprender de ella para poder entender que hay un pastor que dobla sus rodillas por su alma.
Hay un pastor que dobla sus rodillas por su alma. Hay un pastor que está vigilante de pensar de que su alma no sea engañada con falsas filosofías, pensamientos de hombres. Hay un pastor que está velando por su alma. 3, que podemos ver en este pasaje. Le dije que lo íbamos a mirar en 3 puntos. Primero, la autoridad pastoral. Segundo, que lo acabamos de ver, es el beneficio de reconocer la autoridad de sus pastores. Y ese beneficio es que estos pastores que Dios ha puesto sobre su vida están velando por su alma. 3, permita que su pastor haga la labor con gozo. Permita que su pastor haga el oficio con alegría. Y aquí hay algo bien interesante, y es que un miembro debe hacer lo posible para que el pastor ejerza su autoridad y su labor con alegría y con gozo. Y una de las formas, voy a decir 2 o 3, y una de las formas con la que usted y yo como miembros podemos ayudar a esta labor es que tengamos una buena comunicación. Es que tengamos una buena comunicación. ¿Con quién? Con su pastor, con nuestros pastores. Es que tengamos una buena confianza. ¿Con quién? Con nuestros pastores. Y la otra forma en la cual usted y yo como miembros podemos ayudar a esta labor es entender que en la iglesia todos son miembros y hermanos los unos de los otros. Y Dios ha dado dones a cada uno para el servicio de Él y para el servicio de la iglesia. Por lo tanto, mi querido hermano, procure tener un trabajo mancomunado con la iglesia. Procure tener un trabajo mancomunado con la iglesia. No crea ni pretenda que toda la carga laboral debe estar puesta sobre los lomos de su pastor. Claro, cada uno, como lo dije hace un momento, tiene dones. Y dentro de los que Dios le dio al pastor son de más responsabilidad, quizá más que otros. Pero eso no deroga la idea, óigame bien mi hermano, de que somos una congregación. Eso no deroga la idea de que al ser familia, congregación, de que al ser un pueblo, aplicamos y practicamos la unidad en el cuidado de los unos por los otros. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 8. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién subió a lo alto? Cristo. ¿Y qué llevó a lo alto? La cautividad con la que usted y yo éramos cautivos. ¿Cuál era? El pecado. Ahora Él nos ha dado libertad y ahora Él nos ha dado dones. ¿Para qué? Dios mismo nos liberó de las tinieblas de donde estábamos. Dios mismo a usted y a mí nos ha liberado de las tinieblas de donde éramos cautivos. Y ahora nos ha dado dones para ponerlos al servicio primeramente de Dios y de nuestros hermanos, la iglesia. Pero no a todos nos son dados los mismos dones. Pero los que se nos dieron, pongámoslos por obra. Y al ponerlos por obra, estamos ayudando, estamos permitiendo que su pastor, que nuestro pastor, haga la labor con gozo. Cuando los ponemos por obra, mi querido hermano, logramos un trabajo mancomunado y en unidad para alivianar las cargas de los que tienen mayor responsabilidad y que ellos puedan ejecutar su oficio con gozo y con alegría. Eso en cuanto al trabajo mancomunado. Primero le había nombrado una característica de cómo usted y yo podemos ayudar para que ese trabajo se haga gozosamente en la vida de nuestros pastores.
y fue la comunicación. Y ahora quiero hacer énfasis aquí en esto. En cuanto a la comunicación, qué importante es promover y ser partícipe de esto en la congregación. Qué importante es promover y ser partícipe de la comunicación en la congregación. Usted sabía, le hago una pregunta, ¿usted sabía que esto hace parte también del servicio? Claro que sí, esto hace parte del servicio. La iglesia necesita estar comunicada constantemente ya que somos una familia. Y aquí hay dos cosas importantes en este servicio. La primera es que está claro que hay cosas que solo competen a usted y a su hogar y a Dios, y que no son necesarias estarlas contando. Eso es más que claro. Pero hay cosas que sí necesitamos ser aconsejados y acompañados. Hay cosas que sí necesitamos comunicar porque necesitamos ayuda, necesitamos ser acompañados. Eso en cuanto a lo primero. Y en cuanto a lo segundo, esto es muy interesante. Y esto pasa mucho, mucho. No sé si vaya a sacar algunas sonrisas o si de pronto vaya a sacar algunas miradas serias. Y es que no pretendamos que los pastores, los ancianos, los líderes tienen un don sobrenatural, que todos lo pueden ver y que todos lo saben aún sin verlo y sin escucharlo. Y es algo en lo que las iglesias han caído y como consecuencia dudan del oficio de su pastor. Pareciera que hoy en día las iglesias pensaran, es que no me ha llamado, es que no me ha visitado y yo estoy enfermo. Pareciera que pensaran que el pastor tuviera un poder sobrenatural. No, si usted y yo como miembros ayudamos a que esta labor se haga con alegría y gozo, comuniquemos, es un principio. Comuniquemos, y ya se lo voy a demostrar con la escritura. Comuniquemos. Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. Comienza con un signo de pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos un llamado a la comunicación. Aquí vemos un llamado a que estemos en unidad, conociendo el estado de los unos por los otros. Claro está que en el ámbito y en el ejercicio de cuidar, y en la responsabilidad de cuidar, nosotros o el hombre que ha sido llamado a pastorear debe estar atento. Pero hay circunstancias que son momentáneas y suele suceder que en el momento de la circunstancia que fue momentánea, el hombre que ha sido a cargo de cuidar su alma posiblemente no supo esa circunstancia. No pretendamos que los pastores tienen un poder sobrenatural. Comuniquemos, aquí hay un enfermo. Aquí Santiago está hablando de que hay un enfermo y que está diciendo llame a sus ancianos. Llame a sus ancianos. Si es una enfermedad la cual merita ir y orar por el enfermo, se asistirá. Si es una enfermedad la cual merita desde el lugar de donde estamos, hoy en día hay muchas circunstancias que pueden ayudar, oramos desde el momento. Pero es necesario que este principio de la comunicación prevalezca en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 al 26. Ya vamos a terminar. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí está hablando de todos los miembros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Abro signo de pregunta. ¿Cómo nos gozamos con el que recibe honra y cómo sufrimos con el que está padeciendo? Comunicándonos. Y note que en el versículo 25 nos deja algo claro y es labor no solo del pastor, es labor de toda ¿qué? De toda la iglesia.
es labor de toda la iglesia, de todos los miembros. Y así también usted y yo como miembros podemos contribuir a traer gozo a la tarea de los pastores. Por último, quiero dejar algo de cómo la iglesia puede contribuir a esta tarea para que se ejerza alegre y gozosamente. Iglesia, cuide de sus pastores físicamente y económicamente de ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Siempre miramos Primera de Timoteo, pero miremos Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando uno mira la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, sobre el carácter de los hombres en los postreros días, hay una característica que se ve mucho hoy en día. No en la iglesia, no en la iglesia, pero se ve mucho. Y es la ingratitud. Mi querido hermano, la gratitud y el reconocimiento es algo que ayuda a alivianar la carga del servicio de los pastores. Esto trae tranquilidad y trae gozo y alegría. Aunque cabe aclarar algo aquí y espero me escuche estas letras que le voy a pronunciar. Espero me las escuche. Cabe aclarar algo aquí. Y es que el motivo del oficio pastoral no es el dinero, el motivo del oficio pastoral no es el salario, aunque debe ser digno de su salario. Pero ese no debe ser el motivo, porque Dios es quien lo ha llamado y es en su promesa es quien lo sustenta y lo cuida. Pero sí es bueno que la iglesia entienda la responsabilidad en cuanto al cuidado que debe tener para con sus pastores. Ellos, como todos los miembros, y como lo dije hace un momento, son de carne y hueso. A veces pensamos que no son de carne y hueso, que no tienen hambre, que no comen y que no tienen el derecho de salir a comerse un helado. Ellos, como todos los miembros, también tienen necesidades y también necesitan de un sustento. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos y mis queridos amigos que nos acompañan hoy, que el Señor nos ayude y que en Cristo podamos entender estas verdades, porque es solo a través de Él, de Cristo, que podemos atesorarlas en nuestro corazón. Y es solo a través de Cristo que podemos ponerlas en práctica. De otra forma, solo sería una carga y no sería con el amor verdadero que debemos tener al reconocer la autoridad de nuestros pastores, pero también al beneficiarnos del cuidado que recibimos de ellos. Es solo a través de Cristo que usted y yo podemos ver tan hermosa verdad, tan hermosos principios y tan hermosas promesas y mandatos que nos ha dejado en la Escritura. Que el Señor nos ayude, que el Señor los bendiga, gracia y paz. Vamos a orar.